En el mismo hotel donde convivía con Henriette, se alojó con su madre, la joven Georgette Philippert, que tenía solamente 18 años. Casi inmediatamente iniciaron una relación amorosa que le produjo una gran angustia, lamentos de culpa y accesos de llanto. Los constantes encuentros con Georgette terminan por la amenaza de Henriette de abandonar a Vallejo, y este decide dejar a la joven vecina, habiéndose mudado con Henriette al Hotel Garibaldi para evitarla. Y le decía a su mamá, creo que esas personas son sordomudos porque solamente se dirigen por señas. Hasta que un día Vallejo abre las ventanas y le saluda en francés, le saca el sombrero y le saluda en francés, y Georgette le dice a su mamá, no era sordomudo, háblame. De tal manera que un día se encuentran en un parque cerca de la avenida de la Ópera, y Vallejo se presenta ante Georgette y le habla que es poeta, le dice de dónde es, le traduce sus poemas. Vallejo trata a sus amantes como "oh, nueva madre mía". Hay un verso de él, pues, ¿no? En Heraldo son un par de madres, ¿no? Henriette, mujer sencilla, modestilla, mujer humilde, mujer casi analfabeta, y Georgette, acabada de heredar, joven, muy bonita, muy inteligente. Fueron las dos mujeres, Henriette y Georgette, que tuvo Vallejo, y en buena hora, ¿no? Cada uno cumpliendo su papel a su modo. En París, el autor de Trilce asiste a conciertos y obras teatrales de primer nivel. También conoce a Picasso. Fue saliendo de una galería. Picasso estaba con su esposa, la bailarina rusa Olga Koklova. Vallejo la admiraba muchísimo. De él escribe así: su cara un poco cínica y otro poco apretada en pascalianas facciones de domador de circo, pulcramente rasurada. Picasso ha sacado de la nada, como en la creación católica del mundo, los mejores dibujos que artista alguno haya trazado. El valor de ellos, su encanto, vienen de su simplicidad escalofriante. Picasso dibuja con un pulso tan torpe y tan trémulo de candor que sus curvas parecen líneas hechas por un absurdo niño, en perfectos ejercicios escolares. Vallejo estuvo en la capital, digamos, literaria del mundo, que era París, y estuvo al mismo tiempo que Joyce, estuvo al mismo tiempo que Hemingway, llegó un poco después de la muerte de Proust, estuvo al mismo tiempo que André Gide, pero no fue amigo de ninguno de ellos. Se movió solamente en los círculos sudamericanos, y sin embargo sí era una figura que llamaba la atención. Por ejemplo, cuando él murió, Pablo Picasso hizo un dibujo de Vallejo de memoria. Picasso llegó a dibujar en 1938 3 retratos de César Vallejo, a pedido de uno de los amigos de este. El más famoso de ellos estuvo basado en una fotografía del artista francés Émile Savitry. Vallejo siempre estuvo muy interesado en Picasso, y se ve en los poemas humanos, hay varias alusiones a Picasso, ¿no? Vallejo admiró a 3 artistas contemporáneos suyos: a Sergei Eisenstein, el cineasta ruso que dirigió El acorazado Potemkin, al gran pintor Pablo Picasso, cómo no, y a Charles Chaplin, quien lo subyugó con su talento y su enorme sensibilidad social. Sobre la película La Quimera del Oro, Vallejo dice lo siguiente: es una sublime llamarada de inquietud política, una gran queja económica de la vida, un alegato desgarrador contra la injusticia social. Los europeos de fines del siglo pasado pasan por este film formando un tormentoso friso de miseria, de codicia y desesperación. Son los heraldos de la Revolución Rusa. Para terminar, Vallejo dice: Charles Chaplin, millonario y gentleman, ha creado una obra maravillosa de revolución. En el año 27 deja de trabajar como periodista en una revista parisina porque lo hartaba el ambiente burgués. Vallejo era enemigo de la frivolidad.
Ese mismo año renuncia a la beca porque le exigen asistencia a clases y le da vergüenza vivir becado. Ingresa a trabajar como corresponsal de un diario argentino y el sueldo apenas le alcanza para sobrevivir. Vallejo comenzó a leer marxismo y se entusiasmó tremendamente. Buscó un camino estético que lo alejara de la falta de compromiso, aunque también rehuía la literatura de propaganda. Lo suyo era un esfuerzo difícil por hacerse de un camino independiente. Como vimos, recién llegado a París, se quebranta la salud de Vallejo. Años después, cae en cama con una enfermedad que le complica el estómago, corazón y pulmones. Yo no sufro este dolor como César Vallejo. Yo no me duelo ahora como artista, como hombre, ni como simple ser vivo siquiera. Yo no sufro este dolor como católico, como mahometano, ni como ateo. Hoy sufro solamente. Si no me llamase César Vallejo, también sufriría este mismo dolor. Si no fuese artista, también lo sufriría. Si no fuese hombre, ni ser vivo siquiera, también lo sufriría. Si no fuese católico, ateo ni mahometano, también lo sufriría. Hoy sufro desde más abajo. Hoy sufro solamente. En 1928 se encuentra nuevamente pobre. ¿Hasta cuándo durará mi pobreza mortal? Pobreza al año, al día, a la eternidad. Va a restablecerse a una casa de campo y a principios de septiembre recibe con alegría y gran sorpresa 50 libras para un pasaje de retorno al Perú que había estado gestionando, pero decide gastar el dinero en un viaje a Rusia para conocer la realidad de la revolución bolchevique. En un primer momento piensa en la posibilidad de quedarse allí, pero la dificultad del idioma lo desanima. En la producción poética final de Vallejo, como Poemas Humanos, España aparta de mí este cáliz y su obra teatral, el marxismo no es un elemento adicional para el poeta, sino el motor, el eje central que produce la construcción de imágenes y la creación de una estética. En ese momento, Vallejo se adhiere al Partido Socialista que Mariátegui acaba de fundar en Lima. Escribe: en la lucha entre dos sistemas, entre dos ideas, no se nos ocurre sentirnos espectadores. En nuestra bandera escribimos esta sola, sencilla y gran palabra: socialismo. En 1929, Vallejo vuelve a París y se va a vivir con Georgette Philippart, una joven que justamente vivía frente al Hotel Molière, donde se alojaba Vallejo. Se casan en 1934 y Georgette es su compañera para toda la vida. Justamente aquí están inmortalizados ambos, a la altura de la cuadra 18 de la avenida Salaberry. Él nunca tuvo una casa, él vivía en hoteles. Y cuando pudo, de alguna manera, él establecer un hogar, porque Georgette, con quien él se casó, sí tenía un departamento, lo vendieron para irse a Rusia, completamente dilapidando el dinero de esa venta. Y se iba a un lugar en donde se inauguraba un orden nuevo, como era la Unión Soviética. Viaja con Georgette a Rusia por segunda y tercera vez. Allí toma las notas que volcaría en su libro, Rusia en 1931. También visita Berlín, Roma, Pisa, Génova y Niza. Ya es un seguidor de la causa comunista. Comienza a escribir teatro mientras es despedido de Mundial y de Variedades por el tono radical y político que habían adoptado sus artículos. Aunque nuevamente pasa por estrecheces económicas, logra una segunda edición de Trilce en París. Expulsado de París y acusado de subversivo, Vallejo viaja a España. Allí colabora en periódicos y revistas. Ya había publicado su novela El Tungsteno y su libro sobre Rusia, que fue un bestseller, había alcanzado 3 ediciones en 3 meses. Llegado a España, Vallejo se incorpora al Partido Comunista
e inicia su activismo en medio de las convulsiones sociales que acompañaron el fin de la monarquía y el nacimiento de la República Española con predominancia de elementos comunistas.